Los 100 simios más endeudados del mundo han sido reunidos. Todos deben simio dólares. Muchos, demasiados, tarjetas sin pagar, préstamos que no entienden, compras impulsivas y nunca tienen bananos. El premio, la libertad financiera y un racimo dorado, pero solo uno puede ganar. El resto pierde. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Por la deuda fácil. Un simio necesita bananos. Le ofrecen un crédito. Pide bananos. Paga después. Acepta, sin preguntar nada. Otro simio hace lo mismo. Luego otro y otro más. Todos felices. Pero el problema viene después. Nadie explicó las reglas. Nadie leyó las letras pequeñas. Nadie pensó en el interés. Uno de ellos se atrasa. Queda eliminado por no pagar a tiempo. ¿Por qué los simios se endeudan? Porque no les alcanza, porque quieren más, porque el sistema les dice, compra ahora, paga después, un televisor gigante, un banano premium, un viaje a la isla del racimo eterno, todo a crédito, todo con intereses, y nadie les enseñó a pensar, solo a gastar. Tipos de deuda. Hay muchas formas de endeudarse, y muchos simios caen porque no entienden cómo funciona cada una. Tarjetas de crédito. Parece magia, pero no lo es. Es dinero prestado por el banco, un préstamo disfrazado de plástico. Cada tarjeta tiene una fecha de corte. Ese día el banco dice, hasta aquí gastaste. Después viene el plazo para pagar sin interés. Si los simios pagan todo a tiempo, cero interés. Si no pagan, les cobran por todo, desde la fecha de corte. Ejemplo, fecha de corte, día 10, gasto, día 11. Tienen hasta el 5 del mes siguiente para pagar sin interés. Gasto, día 9. Tienen menos tiempo. Y si se atrasan, el interés se come los bananos. Y el pago mínimo, trampa total. Parece que funciona, pero solo alarga la deuda y multiplica el interés. Por eso los simios sabios pagan todo antes del vencimiento. Siempre. Préstamos personales. También los da el banco, igual que la tarjeta, pero no funcionan igual. Con la tarjeta los simios usan el dinero poco a poco, solo cuando lo necesitan. Con el préstamo personal les dan todo el dinero de una vez y desde ese momento empiezan a pagar. Es un monto fijo, con cuotas fijas y un plazo definido. Por ejemplo, un simio pide 1000 simio dólares. Debe pagar 120 cada mes durante un año. ¿Para qué lo usan? Para comprar una moto, pagar una emergencia o a veces para tapar otras deudas. Peligroso. Y lo peor, muchos no leen lo que firman, no ven los intereses, no entienden las comisiones, ni los seguros escondidos. Se atrasan y la deuda crece. Deuda informal, sin banco, sin contrato, sin protección. Solo otro simio con cara seria y reglas propias. Prestan fácil, cobran duro y si no pagan, pierden los bananos o algo peor. Por eso es importante que los simios entiendan. ¿Qué es el interés? Es el simio dólar extra por el banano que ya se comieron, el que no pagaron hoy, pero tendrán que devolver mañana. Por cada 10 que piden, pueden pagar 15 o 20 o todo su futuro, porque el tiempo cuesta. Y los simios prestamistas quieren ganar. Y si no pueden pagar, se atrasan. Los intereses crecen, llegan las llamadas, las amenazas, la presión. Ahora deben más que antes, aunque ya no tienen nada. ¿Qué es el sobreendeudamiento? Es cuando un simio debe mucho y sigue pidiendo más, solo para pagar lo anterior, como cavar un hoyo con una pala prestada, más hondo, más oscuro, más difícil de salir. ¿Quién gana en este juego? Los que prestan, los que cobran, los que miran desde arriba comiendo racimos sin jugar. Los simios endeudados solo corren, saltan, se arrastran y al final uno sobrevive y el resto pierde. ¿Cómo salir del juego? Dejar de pedir, pagar lo urgente, evitar las deudas y ahorrar bananos, aunque sean pocos. Y si pueden, plantar su propia palmera para no depender de nadie. Conclusión. La deuda es un juego peligroso. Los bananos parecen fáciles, pero cada uno tiene un precio. Si los simios no entienden las reglas, terminan corriendo, sin bananos y sin salida. Aprender, planear y nunca vender su alma por un banano prestado. Simio que aprende, simio que gana. Fin del juego. Dale like, comparte y suscríbete para más economía con bananos.